El siguiente video es continuación de la primer clase en donde desarrollamos los conceptos básicos e introductorios de lo que es una neoplasia. Así que si no vieron el primer video de neoplasia de este año 2022, recomiendo que primero vean ese video como para que tengan una idea y este es una continuación de esa primera entrega. Habíamos quedado en que esencialmente la neoplasia era una nueva formación de una estirpe celular, que esta estirpe celular tenía reglas propias, que tenía ciertas características que hacían que esa reproducción celular sea indefinida, sea inmortal, la célula tenga ciertos comportamientos que no responden a los controles que el mismo organismo tiene sobre los tejidos para garantizar una división celular correcta y un funcionamiento adecuado de cada célula, de cada órgano. Las neoplasias, las nuevas células que se originan, tienen sus propias reglas, se comportan de manera autónoma y generalmente parasitando al tejido sobre el que asientan. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre cómo son esos cambios que llevan o cómo se puede, las distintas teorías que tratan de explicar cómo se transforma un tejido normal en un tejido neoplásico. Y uno de los conceptos principales es entender un poquito cuáles son las alteraciones que desencadenan esa transformación dentro del código genético de la célula que la convierte en una nueva estirpe celular con esas características de neoplasia. Entonces, una de las teorías es la hipótesis de Knudson, en donde establece una teoría del doble daño. ¿A qué se refiere con doble daño? Es que debe recibir por lo menos una segunda alteración ese código genético para perder lo que se llama la heterogocidosidad. Quiere decir que ustedes saben que para que se produzca un genoma neoplásico, un ADN neoplásico, las células tienen que tener por lo menos en su interior daños que hayan inhabilitado, o en el libro de Robin lo pueden encontrar como la teoría del oncogen y anti-oncogen, en donde para que se exprese esa información genética y termine expresándose en el comportamiento celular o generando una nueva estirpe celular, tiene que estar por lo menos presente en la totalidad del código genético. No solo tenemos que tener, ustedes saben que podemos heredar 50% de cada progenitor, entonces muchas veces podemos heredar un genoma sano de cada progenitor y se puede producir una mutación somática, ¿sí? Por alguna causa en una de esa herencia, de esa carga genética heredada, podemos recibir un daño que no sería suficiente para que la célula exprese luego en su comportamiento y en sus células hijas eh, ese comportamiento neoplásico. Tiene que haber eh, el daño influir en ambos alelos, ¿sí? Para que realmente se exprese esa información genética alterada. Entonces, muchas veces venimos con un código genético, con un genoma sano y se produce ante distintas causas, ante distintos factores, puede ser radiación, infecciones por virus, infecciones de hongos, bacterias, traumatismos crónicos y demás, producen ese cambio que todavía no es suficiente para desencadenar un cáncer, que ante el segundo daño sí ya se expresa y ya da origen a una nueva
progenie celular con comportamientos neoplásicos. Y otras veces partimos ya de una mutación genética heredada de uno de los progenitores, ¿sí? Entonces, ya no necesitaríamos durante el transcurso de nuestra vida adquirir ese segundo año, sino esos 2 años, sino que ya venimos incorporados con un oncogen que fue traspasado de una generación a la otra. Eso es importante en algunas neoplasias, en algunos cánceres, en algunas patologías en donde ya se estableció perfectamente cuál puede ser el gen que está afectado. Lo vamos a estudiar también más adelante porque ya están identificados oncogenes que pueden originar tumores odontogénicos, pero el primero de todos que podemos nombrar pues, es el que se estudió sobre todo en las leucemias, el cromosoma Filadelfia, en donde se va estableciendo ya que se hereda una parte de nuestro código genético que está alterada y que ante un factor agregado, muchas veces mínimo, porque el oncogene codifica de una forma muy potente el comportamiento neoplásico y solo necesita un mínimo daño para comenzar a perder esa discrepancia de información que es la que está reteniendo que se produzca el cáncer. Una de las causas, uno de los primeros controles que tenemos en nuestras células es recibir información genética diferente de cada uno de los progenitores. Y eso garantiza que haya una variedad, que haya una heterozigosidad, que sea heterogénea la información genética. Lo que aumenta la probabilidad de tener controles para evitar que se produzca un código genético defectuoso. Entonces, resumiendo, muchas veces durante el transcurso de nuestra vida tenemos que ir recibiendo ese acúmulo de daños, probablemente hay un mínimo de 2, o ya venimos con un daño heredado y solo necesitamos recibir el daño adicional para desencadenar un proceso neoplásico. Esto sería un poquito la evolución que tiene un epitelio. En este caso hacemos foco en el epitelio oral. Si ustedes me dicen cuál sería la situación ideal sería primero identificar cuáles pueden ser esos agentes que producen daño sobre la mucosa, en este caso sobre el epitelio oral normal, y que van a producir un cambio temprano. A ese cambio en la arquitectura epitelial temprano, antes lo conocíamos como lesiones cancerizables, hoy se lo denomina como desórdenes potencialmente malignos en la cavidad oral. El concepto de tener una potencialidad maligna radica en que no siempre se va a desarrollar el cáncer, pero que guarda, ya despierta la potencialidad maligna. Ha habido ya un cambio, ha habido ya un primer daño que altera la estructura normal, la arquitectura normal de ese epitelio. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, el tabaco, la nuez de areca, que acá en este medio, en nuestro medio, no es muy frecuente, pero sí el tabaco, la ingesta de alcohol, deficiencias nutricionales, el trauma repetido, en el caso de la cavidad oral, los traumas de la mucosa, las úlceras traumáticas crónicas por bordes de prótesis, por cúspides dentarias impelentes, prótesis mal adaptadas y demás, es el trauma constante. Virus como el HPV en los genomas 16, en las cepas, 16 y 18, ya algo había hablado en el primer video,
eh, haciendo esa diferencia entre la potencialidad maligna que tiene desde pilar posterior de amígdalas hacia eh, faringe, tiene mucha mayor potencialidad. Está descrito como que hay un cambio, hay un límite en donde el agente irritativo del HPV es mucho más potente. Ni qué hablar si nos vamos a mucosa genital, pero sobre todo esas cepas las podemos nombrar como las más oncogénicas. Los rayos ultravioleta B, sobre todo B y C, eh, para ustedes me van a decir, bueno, si son tan oncogénicos los rayos ultravioletas, ustedes como odontólogos van a tener acceso a una tecnología que es la impresión en 3D, y la impresión en 3D en resina justamente usa luz ultravioleta. Otros me van a decir, bueno, pero yo voy a un boliche a bailar y ponen luz negra, que es la famosa luz donde todo vemos realza mucho de los colores y demás, pero esa radiación ultravioleta, esencialmente, para no detenerme mucho en eso, hay tres tipos de radiación. Ustedes saben que dentro de la radiación ultravioleta hay tres tipos: la A, la B y la C. La A sería justamente ese tipo de radiación ultravioleta que tenemos en las discotecas, cuando se hacen espectáculos de luz negra, que realza los colores fluos y demás. Esa no tendría la capacidad, esa longitud de onda. Ustedes saben que la capacidad oncogénica de una radiación electromagnética, como es la radiación ultravioleta, eh, esa capacidad oncogénica está íntimamente relacionada con la capacidad ionizante que tiene de alterar la estructura del ADN. O sea, la capacidad que tiene de romper y de dañar el ácido desoxirribonucleico, esa es la capacidad oncogénica que tiene, ¿sí? La capacidad ionizante que tiene. Las radiaciones ultravioletas A no tienen esa característica, ¿sí? Por eso uno puede ir bueno, en realidad cualquier comercio puede ir y comprar una lamparita que emite A, B o C. Ese también es el otro peligro. Pero la luz negra es dentro de la frecuencia A y no habría problema. Ya cuando entramos a la ultravioleta B o la ultravioleta C, sí tiene capacidad ionizante, sí tiene capacidad de alterar el código genético, entonces despierta la potencialidad maligna. Por eso hay que tener sumo cuidado, sobre todo usar filtros solares. Cuando estamos expuestos a la radiación solar, no podemos identificar mucho si llega A, B, la C, la frecuencia C la filtraría la atmósfera. Sin embargo, con el advenimiento de los métodos de esterilización que se propusieron cuando se desata la pandemia de COVID-19, uno de los métodos que se utilizaba o que se proponía o que se sigue utilizando también es la esterilización mediante rayos ultravioleta, pero si ustedes prestan atención, la radiación ultravioleta que se proponía que la lámpara emitía, eran tubos que ustedes lo veían como transparentes, es la ultravioleta C. Lo pueden encontrar también como cajas de esterilización o las famosas cajas esterilizadoras que pueden ver en las peluquerías. Esas generalmente son ultravioleta C, tienen alta capacidad ionizante justamente porque tienen esa capacidad de destruir el ADN de los virus, es que tiene la capacidad de inhabilitar el virus de SARS-CoV-2. Así como puede alterar para inhabilitar el material genético de un virus, también puede inhabilitar, dañar y producir alteraciones en nuestro ADN de nuestras células.
Por eso ese tipo de lámparas que durante la pandemia la vendían por cualquier medio y sin pedir ningún tipo de capacitación previa era muy peligroso porque ha habido colegas profesionales que compraban, por ejemplo, esos tubos ultravioleta C y los prendían dentro de la habitación del consultorio para poder esterilizar, pero no salían ellos de la habitación, entonces estaban expuestos a una radiación ionizante. Sin embargo, acá como ponen en este caso la ultravioleta B, los ultravioletas B son más comunes en las camas solares. Hay algo que yo todavía no logro entender mucho, que a nosotros, a los odontólogos, por tener un aparato de rayos X, que también es una radiación ionizante, no es ultravioleta, es otro tipo de rayo, en este caso es rayo X, nos hacen hacer un curso de radiofísica, tener habilitación, tener un dosaje permanente de radiaciones, pero yo puedo, por ejemplo, tener un centro de camas solares para que la gente vaya a estética y no hay ningún tipo de control de ese tipo de equipamiento, en donde tienen un montón de tubos que emiten radiación ultravioleta, sobre todo la B, que es la que justamente busca eh, la, 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 la capacidad de broncear que tiene. Entonces, no hay ningún tipo de control y yo puedo estar expuesto si quiero 1 hora, 2 horas, 3 horas a ultravioleta B mientras me dé el presupuesto. Entonces, ojo con tener exposición no controlada a estos tipos de radiaciones, que el acceso a las fuentes emisoras, que es lo que quería decir, está poco controlado. Y por supuesto tenemos todo el material genético que podemos traer previamente de cada uno de los alelos, de cada una de la información de nuestros progenitores, que puede ya venir con esos oncogenes activados. Tal es el caso así de que, por ejemplo, eh, hay algunos genes que ya se identifican en etapas tempranas, por ejemplo, del carcinoma de mama, que muchos pacientes eligen tener una mastectomía radical preventiva sin haber desarrollado ni siquiera ninguna lesión detectable por ninguno de los métodos, pero hay genomas que están identificados como tan potentes a la hora de llegar a desarrollar un cáncer de mama, que muchos pacientes eligen preventivamente extirparse la glándula mamaria porque ya se le identifica que tiene presencia de ese oncogen. Hay casos de actrices también famosas que abuela, madre, han muerto de cáncer de mama por la presencia de ese oncogen, se hacen el estudio, detectan que tienen presencia de ese gen y directamente se hacen la mastectomía preventiva, dándole peso a esa presencia de ese oncogen. Todo eso, fíjense, todos los factores que actúan, pero que actúan años antes de la detección temprana. Entonces, el desafío nuestro es tratar de detectar en esta etapa todos los pacientes que estén en una situación de riesgo. Por supuesto que yo, si hago un corte histológico, hago un preparado histológico de ese epitelio, voy a poder detectar de estos desórdenes potencialmente malignos en cavidad oral. Pero es raro que yo haga un screening, digamos, un testeo masivo y haga una toma de biopsia masiva a la población. Nosotros la detección es una fase clínica, entonces miren la importancia de detectar estos desórdenes potencialmente malignos. Si tienen alguna mínima expresión clínica, que no es tan fácil de detectarla, vamos a ver si tenemos la posibilidad de ver otras clases y otros videos van a ustedes estudiarlo en otras materias donde van a hacer más hincapié y van a hacer foco en la parte clínica, la importancia de la detección temprana, la importancia de no ya darnos cuenta clínicamente si estamos en presencia de un carcinoma, sino darnos cuenta que estamos en presencia de un desorden que tiene la potencialidad de despertar una displasia, que a su vez esta displasia va a poder desarrollar un carcinoma. Entonces,
hay una ventana de tiempo que muchas veces se constituyen en años de la posibilidad de detectar esos cambios tempranos. El desafío y la satisfacción que nos daría a nosotros como cuerpo docente de patología, si que ustedes realmente le den la importancia a detectar esos cambios tempranos, que muchas veces solo son evidenciados a nivel microscópico. Entonces el desafío es tratar de comprender a nivel microscópico cómo se desarrollan esos cambios para detectar los sutiles, los difícilmente detectables a nivel clínico, ¿sí? Porque son mínimos los cambios histológicos. Por supuesto que ya detectar a esta etapa, donde ya es un carcinoma de células escamosas, ulcerado, que ya da una lesión muy evidente, por supuesto que también hay que detectarlo aquí, pero el pronóstico de sobrevida va disminuyendo notoriamente a medida que nos vamos retrasando y detectando cambios mucho más tardíos. Entonces, este gráfico que está publicado en varios libros es del doctor Farah, em, resume tanto clínica como histológicamente, como molecularmente y como genéticamente los cambios que se van dando desde una mucosa oral normal hasta el carcinoma invasor, hasta la neoplasia ya establecida, invasiva y con capacidad de dar metástasis. Ahí es una progresión, hay mucho tiempo involucrado acá y varios factores. Fíjense también los cambios desde esa pérdida de diferencia en información o esa pérdida de heterogeneidad en cuanto a la presencia de distinta información genética en cada alelo. Se tiene que dar ese primer daño para esa pérdida. Luego tiene que existir distintas inactivaciones, mutaciones, señales de amplificación molecular que dan alteraciones en distintos sectores, en distintos genes, para que llegue a una alteración tal que la consideremos ya carcinoma invasor, con la capacidad de no solo multiplicarse en el lugar donde se originó, sino romper los límites del tejido donde se originó, infiltrar los tejidos aledaños y no solo eso, despertar esa capacidad de romper la pared vascular, ya sea sanguínea o linfática, y crecer a distancia, trasladarse a otro tejido, a otro órgano y ahí seguir su multiplicación. Fíjense, todas las alteraciones que se tienen que dar. Nosotros en nuestro consultorio vamos a ver la parte clínica, el desafío es hacer la conexión con la histología. Muchas veces tenemos que hacer el camino inverso, que es primero entender los cambios histológicos para luego comprender mejor esas alteraciones clínicas. Ni que hablar primero en la investigación de base, entender cuáles son los cambios a nivel genético y molecular que dan que justamente haya estas alteraciones histológicas. Otro esquema que explica ese acúmulo de daños, esa progresión desde un epitelio normal, en donde tenemos la célula madre normal de ese epitelio, alteración a nivel molecular, que va a dar origen a una célula madre normal recibiendo ese primer daño y pasa a transformarse en una célula madre pero cancerosa, que muchas veces queda ahí la alteración. Por eso necesitaríamos un daño agregado, necesitaríamos un factor causal
que se agrega, que se adiciona para que esa célula con capacidad de reproducirse, célula madre cancerosa, si bien ha estado formando un nido de células neoplásicas, todavía no tiene esas características de reproducción descontrolada, de tasa de división celular muy alterada, con capacidad de romper membrana basal, infiltrar, invadir. Necesita un segundo daño para pasar a que esas células transitorias, amplificadoras, pasen a tener ya las características de una estirpe celular con capacidad de formar un tumor maligno. Entonces, esas células que habían sido amplificadoras transitorias hasta la recepción del segundo daño, una vez que se activan ese genoma maligno, una vez que ya pierde todo control, ya no hay antioncogenes que lo inhiban, empieza la división y reproducción descontrolada de estas células neoplásicas, que está pintada de un color porque justamente trata de identificar a que son todos clones entre sí. De ahí es que se dividiría como en dos modelos. Un modelo en donde siempre establece que la neoplasia se origina en un clon celular y que este clon puede tener distintos comportamientos en cuanto a la invasión. Puede ser lateral intraepitelial o puede tener un comportamiento de implantación justamente una vez rota la membrana basal y no esparcirse más a nivel lateral. Pero hay otra teoría en donde, por supuesto, siempre la célula que se reproduce, que invade y que forma el tumor va a ser clones entre sí, pero no solo está la presencia de una sola raza celular, sino que también hay otros clones presentes que van a formar todo un ambiente, un microsistema, un microambiente propicio para la formación del tumor. Es todo el cambio que rodea, hace favorable al desarrollo del tumor. Y se inhiben todos los cambios, todos los controles justamente que frenan esa proliferación desaparecen. Y todo el ambiente hace posible que se reproduzca, que invada, que infiltre y que tenga la capacidad de dar metástasis. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros cambios, sobre todo en el epitelio? Estoy haciendo foco en el epitelio porque vamos a hablar más sobre el carcinoma oral de células escamosas por ser el más frecuente. Y es el que nos permite explicar justamente también todos esos cambios en la estructura epitelial que se dan. Entonces, vamos a estudiar cambios que se dan en la arquitectura, o sea, cómo están distribuidos, cómo están dispuestas las células, y también podemos ver los cambios histológicos, los cambios que se producen a nivel celular. Uno sería cómo están dispuestas la arquitectura y otro sería el cambio celular. Entonces, ¿cuáles son esas alteraciones que podemos ver? Empezamos a ver que la estratificación epitelial es irregular. Ustedes saben que el epitelio tiene que tener capas y las capas tienen que tener un orden o estrato. Si empieza a haber una confusión en el límite y pues empieza a haber una pérdida del límite de cada uno de estos estratos, pierden esa justamente distribución en distintos niveles. Sería algo así como si yo estoy armando, no sé, una chocotorta y una lasaña, estoy armando una estructura por estratos o por capas y comienzo a alterar ese orden. No empiezo a tener un orden muy
definido de cada una de esas capas. También empiezo a tener la pérdida de polaridad de las células basales. Normalmente tienen que tener una disposición y los núcleos tienen que estar en un polo celular. Se empieza a perder eso, se empieza a perder la disposición en una sola capa o estrato de las células basales. Comienzan a tener duplicación de la capa basal. No está bien definida esa capa basal. Ese también es otro cambio importante. Empieza al haber un aumento de la multiplicación celular a nivel de la basal, las crestas epiteliales comienzan a engrosarse, comienzan a aumentar su espesor, entonces adquieren una forma de gota. Todo está relacionado justamente con el aumento de las figuras mitóticas. Ustedes saben que en un epitelio normal es raro ver mitosis, no es muy frecuente, y sobre todo que en un preparado aparezca justo en el momento una célula haciendo mitosis a una tasa de división normal es poco frecuente. Si nosotros vemos varias figuras mitóticas en un corte histológico, es casi seguro que esa tasa de división celular está alterada, y está alterada en cuanto a la aceleración, está acelerada. Al haber mayor cantidad de mitosis, por supuesto que aumenta el riesgo y la posibilidad de que esas mitosis sean patológicas. No solo en la capa basal, que es la capa germinativa, que es donde tiene que haber mayor división, sino que también en capas cercanas, en la parabasal. Entonces ya empieza a haber divisiones celulares en distintos estratos, lo que empieza a hablar de una inmadurez en cuanto a la división celular. También empieza a haber queratinizaciones prematuras antes de tiempo. Ustedes saben que tiene que haber un orden y un grado de queratinización normal que se tiene que ir dando a medida que nos vamos a capas más externas y nos acercamos a la capa córnea. Debería haber recién ahí una queratinización total de la célula, perder el núcleo y quedarse en forma completa de queratina y pasar a formar parte del estrato córneo. Si vemos que hay presencia de queratinización temprana, es otro signo de alteración o de intranquilidad epitelial. Y ni que hablar si ya vemos perlas córneas en las crestas epiteliales, sería ya un grado más avanzado de esa alteración. Y a nivel citológico, a nivel celular, vamos a ver que hay variación anormal del tamaño del núcleo. Eso es lo que denominamos anisocariosis. Ustedes saben que las células normales tienen un tamaño relativamente normal del núcleo entre ellas. Todas las células epiteliales de cada estrato deberían ser medianamente iguales. Deberían tener la misma forma y tamaño, sobre todo el tamaño del núcleo. Si algo es igual, sería algo isomorfo. Si algo tiene el mismo núcleo o tienen el mismo núcleo entre sí, las células normales justamente tienen isocariosis. En cambio, si ya hay una anormalidad, hay una alteración en el tamaño de los núcleos entre sí de la célula, el prefijo a sería sin, an, sería sin. Entonces, aniso sería desigualdad en el tamaño del núcleo. Es una forma de resumir, ¿sí? La variación anormal del tamaño del núcleo. Directamente decimos anisocariosis. Variación anormal en la forma de los núcleos. Una cosa es el tamaño y otra cosa sería la forma. Una puede tener forma de redondeada, otra puede tener forma tetrapolar, otra puede tener forma de hélice. Hay pleomorfismo nuclear. Así como también podemos tener diferencias en el tamaño del núcleo, también podemos tener en el tamaño celular, a lo que vamos a denominarlo anisocitosis.
También podemos tener anormalidad no solo en el núcleo, sino en toda la célula, será pleomorfismo celular. A su vez, cada célula en forma individual puede perder la relación núcleo-citoplasma, la relación de cuántas veces entra el núcleo dentro del citoplasma. También puede estar aumentado no solo la relación, sino el tamaño real del núcleo. Y después, figuras mitóticas atípicas, aumento del número y tamaño de los nucleolos, y también puede evidenciarse la hipercromasia justamente por el aumento del material genético. Entonces podemos tener una alteración leve, que puede ser solo la hiperplasia, en donde sería solo el aumento del número de células. Hay una estratificación regular sin atipía celular, como que notamos que hay solo un aumento en el número de células. Ya en una displasia epitelial leve, vamos a ver que la alteración de los estratos, la perturbación arquitectónica, está limitada solo al tercio inferior del epitelio, que es el epitelio más germinativo, más basal, donde se producen las divisiones celulares, y puede estar acompañada de atipía celular. En una displasia epitelial moderada, ya esa alteración o perturbación arquitectónica o desorden en los estratos epiteliales va a estar en el tercio medio del epitelio, teniendo en cuenta, por supuesto, el grado de atipía celular. En una displasia epitelial grave, ya más de 2/3 de ese estrato epitelial se encuentran con arquitectura alterada, con atipía celular, por supuesto, asociada a esa arquitectura alterada, y hay una extensión de ese desorden de los estratos en el tercio medio del epitelio con suficiente atipía celular. Y cuando estamos en presencia ya de un carcinoma in situ, carcinoma en el lugar, vamos a ver anomalías arquitectónicas en todo el espesor de la capa viable, acompañado, por supuesto, de atipía celular, figuras mitóticas atípicas y mitosis anormales superficiales. Vamos a tratar de ver todo esto o todas estas características en los preparados histológicos. Entonces, comenzamos con el aumento de los espesores, aumento del número celular. Vamos a denominarlo hiperkeratosis, aumento del estrato córneo y aumento de las células del estrato granuloso, en donde van a ir cargándose con mayor cantidad de queratina. Entonces solo hay como un aumento del número celular, pero no notamos atipías celulares. En cambio, ya en la displasia leve nos vamos a fijar más en esa capa basal, en donde vemos ya que a nivel basal hay un cambio en la polaridad, núcleos hipercromáticos, y empieza a haber un acúmulo, pero ya en el estrato acantoso. Hay un aumento del estrato acantoso y justamente esa monocapa basal se ve alterada, evidenciando el cambio de polaridad de las células basales. En una displasia moderada ya observamos que hay células que se han queratinizado completamente, pero no en la capa más superficial, sino en la profunda del epitelio. Ya vemos que el grado de alteración es tal que permite que células que deberían cargarse con queratina en su totalidad en la capa córnea, en la capa más superficial, en la más exterior, lo hacen en una capa profunda del epitelio. Seguimos con la displasia moderada, en donde ya observamos en los sectores intermedios del epitelio pleomorfismo celular, esa famosa anisocitosis, y el pleomorfismo celular y nuclear
aumento de mitosis y dentro de eso podemos ya encontrar algún tipo de mitosis patológica y ya la pérdida de polarización basal con una reacción del conectivo aledaño cercano a esa basal, en donde ya podemos tener respuestas hasta inflamatorias relacionadas con la alteración de la arquitectura de los estratos epiteliales. Otras características que podemos ver dentro de la displasia moderada es el agrandamiento anormal del núcleo y el aumento dentro de mitosis, del número de mitosis. Podemos encontrar mitosis típicas o normales, que sería esta que está marcada con la flecha azul, o ya figuras mitóticas anormales, que está señalada aquí con la flecha amarilla. Ya en una displasia grave, las crestas epiteliales se ven elongadas ya en forma de gota y ya hay una alteración en todas las capas del epitelio. La displasia es en la totalidad del espesor epitelial. Supera los 2/3, ya es todo el espesor en donde vemos las alteraciones, las mismas que venimos viendo en la leve y en la moderada. Aparte vemos pleomorfismo celular, disqueratosis, esas queratinizaciones en la profundidad del epitelio, estratificación epitelial normal, o sea, acá sería totalmente desordenado, no podemos ver ningún estrato bien configurado. Atipías celulares, figuras mitóticas atípicas y sobre todo células que han tenido ya una alteración muy marcada en cuanto a la forma, pleomorfismo, anisocitosis, anisocariosis, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, todas las alteraciones que ustedes pueden ver. Y por supuesto también la basal o el conectivo aledaño produce un infiltrado linfocítico reaccional a este cambio que se está produciendo a nivel epitelio. Ya no solo va a haber en la displasia grave una queratinización temprana, sino que una queratinización atípica, inmadura, incompleta, que hace que se convierta esto ya en una perla córnea, ¿sí? Las células se juntan, empiezan a secretar queratina en estas formaciones concéntricas y no siempre terminan de queratinizarse en su totalidad. De ahí que ya comiencen a denominarse perlas córneas o perlas epiteliales. Pero nos está hablando ya de un grado de inmadurez más marcado. La célula se acuerda que tenía que hacer algo, cargarse algo de queratina, pero lo está haciendo de una forma completamente atípica. Ni que hablar que no tiene ninguna utilidad, pero es un signo ya de displasia grave, casi ya en el límite indefinido con lo que ya sería un carcinoma in situ. Y por supuesto epitelio atrófico ya paraqueratinizado, ni siquiera pierde el núcleo. Señales que nos están ya avisando de una alteración muy marcada dentro de las capas del epitelio. Y muchas veces el límite no es que esté bien definido y por ahí empezamos a ver que es una displasia grave y tenemos que ir recorriendo todo el espesor del epitelio, controlando y viendo. Y muchas veces ya identificamos que hay un pasaje dentro del epitelio de displasia grave, carcinoma microinvasor, y en muchas ocasiones en un sector venía displasia grave y en un lugar determinado ya vemos cambios que justifican el pasaje de la denominación de displasia grave a carcinoma, y ni que hablar si ya ha roto la membrana basal, invadiendo la lámina propia, ya estamos en presencia de un carcinoma microinvasor.
Vamos a ver más adelante que ese acto de romper la basal y ya de comenzar a invadir hace que el pronóstico cambie de sobremanera en cuanto a la sobrevida. Entonces, dentro de una displasia grave ya hay un carcinoma oral invasor de células escamosas y estas estructuras son las que ya había descrito anteriormente como formaciones celulares redondeadas, a las que las vamos a denominar perlas, que comienzan a secretar queratina, a las que las vamos a denominar perlas córneas o perlas epiteliales si todavía preservan su núcleo, pero que ya estamos dentro del territorio de un carcinoma. Si bien es una neoplasia maligna invasora, todavía tiene ciertas reminiscencias a la función de un epitelio, que sería unirse, se une formando estos islotes, o mejor dicho, esta formación redondeada en forma de perlas, pero estaríamos dentro del grado B bien diferenciado de un carcinoma. Esto es más bien como para resumir un poquito qué conducta clínica se puede desarrollar de acuerdo a si estamos en presencia de una displasia moderada, leve o severa. En este caso vamos a ver que clínicamente, digamos, si estamos dentro de la esfera de displasia leve a moderada, los controles van a ver que son cada 6 meses durante un año. Si logramos identificar una situación de displasia, modificamos los factores agresivos, modificamos el medio, eliminamos todo agente irritante, vamos a ver que podemos, en el grado más favorable, donde tenemos una baja sospecha de esta displasia, podemos tener una vigilancia muy cercana, con controles cada 6 meses durante un año, siempre controlando. Mientras cada vez que tengamos la posibilidad de observar a nuestro paciente una vez pasado este año, si podemos, si el que lo atiende es otro profesional, odontólogo generalista, le pedimos que nos envíe una foto de esa lesión para control siempre a largo plazo. Si hay una alta sospecha de que ya estamos en presencia de una displasia entre leve y moderada, la conducta va a ser generalmente similar, pero podemos tener en consideración una excisión por láser o métodos no tan cruentos para la extirpación. Ya si estamos en presencia de una displasia moderada, vamos a ver que podemos considerar ya una extirpación mediante métodos no tan cruentos como puede ser o métodos más precisos como puede ser el láser, pero que los controles ya se van a extender a 2 años, ¿sí? Controles por el médico estomatólogo, por el odontólogo estomatólogo o por el odontoestomatólogo, dependiendo en qué lugar del mundo nos encontremos. Y ya si tenemos una displasia severa, que muchas veces se lo trata como sinónimo de carcinoma in situ, justamente por muchas veces la incapacidad de garantizar que en algún lado la displasia grave ya se esté transformando en carcinoma in situ. Porque si lo vemos en la biopsia, bueno, genial, lo pudimos ver que justamente el pasaje en algún sector, esa displasia grave, ya se estaba transformando en carcinoma in situ. Pero si nos quedamos cortos, por eso aumentan los márgenes de seguridad, ¿sí? Aumentan, debemos irnos a un margen mayor de seguridad en el momento de la extirpación para tratar de garantizar que podamos
encontrar esos lugares en donde está haciendo el pasaje de displasia severa a carcinoma in situ. Ahí ya los controles se hacen más seguidos, cada 3 meses durante 2 años, y luego cada 6 meses durante el mayor periodo que podamos verlo a nuestro paciente. Y ya si hay malignidad, proceder con el tratamiento ya de una lesión cancerosa establecida. Otros detalles, y sobre todo estos detalles van a tener impacto en cuanto al pronóstico que va a tener la lesión, porque si hay algo que quiere saber el paciente es qué sobrevida puede tener, qué pronóstico puede tener, qué tan complicado está, qué probabilidad de morir o de desarrollar una patología más complicada a un largo plazo. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo cómo la medimos, sobre todo al microscopio. Y podemos tener muchos parámetros para medir, y de acuerdo a dónde trazamos la base y de dónde a dónde medimos, fíjense que va a variar muchísimo. A nivel microscópico esto es bastante, los datos, ¿sí? Las medidas. Si tomamos de aquí a aquí, esto tiene 1,69. Si vamos desde donde termina el epitelio hasta la dermis profunda, vamos a ver que tenemos menor profundidad aquí si vamos desde la basal epitelial. Entonces, ¿desde dónde tenemos que medir la lesión? Aquí entonces vemos distintas posibilidades, ya sea desde el estrato córneo, de la parte más superficial, donde comienza ese estrato córneo, donde no hay estrato córneo pero tenemos el límite superior epitelial, y las diferentes criterios para medir y sobre todo determinar justamente cuál es la profundidad, porque estamos tan preocupados en determinar esa profundidad. Justamente hay una forma de clasificar a las lesiones, a los tumores, teniendo en cuenta el tamaño y la profundidad de esa lesión. Y al momento de dar el pronóstico, se comprobó que muchas veces no es tanto el tamaño en superficie, sino que lo que complica la sobrevida, lo que aumenta la potencialidad de dar metástasis y de dar crecimiento a distancia, es no tanto el tamaño en superficie, yo veo una lesión, sino qué tan profunda va esa lesión. Sobre todo en cavidad oral. Vamos a ver que hay una clasificación específica de la nomenclatura TNM. Ustedes saben que T es tumor, N sería nódulo, ganglio, y M metástasis. Hay una clasificación específica que determina límites concretos en cuanto a la profundidad y en cuanto al tamaño, para dar un pronóstico de sobrevida a 5 años, porcentaje de sobrevida. Por eso la importancia de determinar la profundidad. Bien. ¿De dónde a dónde vamos a medir? ¿Desde la parte más superficial del tumor o de la base del tumor? El criterio actual sería trazar una línea, pero que va desde donde está la mucosa normal, pasando por la base del tumor. Porque si el tumor es exofítico, nos va a dar un tamaño de profundidad mucho más elevado.
En realidad lo que nosotros queremos saber es de la base de la lesión, qué tan profundo ha infiltrado, qué tanto ha invadido el tejido conectivo vecino, sin tanto tener en cuenta lo exofítico de la lesión, lo saliente de la lesión. En neoplasias, por ejemplo, epiteliales como el carcinoma verrugoso de Ackermann o la papilomatosis oral florida, vemos que es exofítico. Si tomáramos desde en la superficie más externa del tumor, nos daría medidas muy aumentadas. Sin embargo, no son tan infiltrantes. En cambio, podemos tener una lesión más bien sésil, en forma de úlcera, pero tener mucha profundidad de invasión. Todos esos factores van a hacer que clasifiquemos la T, sobre todo, que sería el tamaño para tumores primarios en cavidad oral. Fíjense que T1 tenemos que tener un tumor menor o igual a 2 centímetros, no debería pasar de los 2 centímetros, pero debería tener menos o igual a 5 milímetros de profundidad de invasión. Entonces, puede ser que sea un tumor de 1 centímetro, pero si ya nos pasamos de los 5 milímetros de profundidad, ya estamos en el otro estadio, que ya sería el estadio T2, en donde el tumor sigue siendo de 2 centímetros o menos de 2 centímetros, ya sería menor o igual a 2 centímetros, pero la profundidad de invasión ya es mayor a 5 milímetros. Y eso sí, tiene que ser menor o igual a 10 milímetros. No podemos pasarnos de esos 10 milímetros. O puede ser un tumor mayor a 2 centímetros, pero que tampoco puede pasarse de 4 centímetros. ¿Estamos? Entonces, T2 sería cualquier tumor cuya profundidad de invasión ya es mayor a 5 milímetros, pero menor a 10, ya estamos en un estadio T2. ¿Sí? Ahora, podemos tener una profundidad de invasión menor a 5 milímetros, pero el tumor ya puede tener un tamaño mayor a 2 centímetros, siempre y cuando no lleguemos a pasarnos de 4 centímetros, ni tampoco pasarnos de 10 milímetros de profundidad. Porque si ya no pasamos de estos dos parámetros, de los 4 centímetros y de los 10 milímetros, ya vamos a estar en un estadio T3, que sería cualquier tumor mayor a 4 centímetros o cualquier tumor con una profundidad de invasión de 10 milímetros. De ahí la importancia de tener límites claros. Acuérdense, entonces sería de la base de la mucosa normal, trazamos una línea que sea tangente, o sea, que pase por la base del tumor, no por la parte más superficial exofítica, por la base del tumor, hacia el límite que podemos determinar nosotros como frente de avance de ese tejido que ha invadido. Ahí vamos a tomar nosotros la profundidad. Ese va a ser nuestro parámetro de la profundidad, con la importancia de ver si esa profundidad ya cruzó el límite de los 5 milímetros o el límite de los 10 milímetros. Eso va a hacer que estemos en los distintos estamentos en donde, por supuesto, a mayor T, peor pronóstico de sobrevida. Bien, hasta aquí vamos a llegar con esta segunda parte. Va a quedar una tercera parte en donde vamos a hacer un poquito ya más de la conexión con la clínica y vamos a ver un poquito más ya de invasión y de metástasis. Pero bueno, repasando un poquito y ya como introducción al segundo video, de acá vamos a arrancar como introducción al tercer video, en donde podemos tener, por ejemplo, una lesión de 1 centímetro, pero tenemos 3 milímetros de invasión. En cambio, aquí tenemos también la misma lesión de 1 centímetro, pero con 8 milímetros de invasión.
cambia radicalmente el pronóstico porque estamos en distintos niveles de invasión de profundidad y distintos niveles de T.